Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, muy buenos días al equipo periodístico de La Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Bueno, señor presidente, hay un tema supremamente grave que están poniendo sobre la mesa, sin pruebas judiciales, que es como se tienen que poner los hechos que son constitutivos de delitos, ninguna prueba en ninguna parte, pero están diciendo que los llamados falsos positivos, que no son otra cosa que asesinatos de gente inocente por la fuerza pública, por el glorioso Ejército Nacional, son más de 6.000. Primero la cifra era de 2.000, que tampoco está toda respaldada en sentencias judiciales. Hay algunas, y esto es un hecho desgraciado y tristísimo, pero los delitos son así. Pero estas cifras extravagantes, ¿a dónde apuntan? Pues a perseguirlo a usted, presidente, eso es obvio. El máximo responsable de la fuerza pública en aquellos momentos, más de 6.000. ¿Cuándo, cómo y dónde, a quién se le dieron instrucciones para matar gente inocente, para tener réditos militares y políticos de algún género? Señor presidente, sus palabras sobre ese tema. Pues doctor Fernando, poco que agregar a lo que usted ha dicho. Esta madrugada pensaba yo lo siguiente. Cuando nosotros empezábamos el gobierno y ya había alguna sensación de alivio en los colombianos porque se sentían los primeros efectos de la seguridad democrática, algunos organismos nacionales e internacionales de clara orientación ideológica contraria empezaron a decir que el gobierno, que las Fuerzas Armadas no asesinaban, no daban de baja criminales, sino que asesinaban a campesinos. ¿Qué decisión tomamos? Tomamos la decisión de que las Fuerzas Armadas no pudieran movilizar un cadáver de alguien dado de baja, sino que tuviera que llegar el CTI de la Fiscalía a hacer el levantamiento del cadáver. Inclusive hay un decreto de principio de gobierno que dice cómo debe proceder el CTI en aquellos lugares donde no tenga presencia. Y nosotros eso lo confirmamos en una decisión que valió mucha crítica en el año 2006, cuando los episodios de Jamundí. El ministro Camilo Espina formalizó ese acuerdo con la Fiscalía y ese acuerdo dijo que la Fiscalía sería la competente para iniciar las investigaciones sobre cualquier caso de persona dada de baja. Eso valió la crítica. La crítica nos dijo que estábamos acabando con la justicia penal militar por entregarle eso a la Fiscalía. Tanto lo de 2002, 2003 como lo de 2006 se hizo en aras de la transparencia, del buen nombre de las Fuerzas Armadas. Y hubo excesos de la Fiscalía, porque uno podría decir que casi toda baja la convirtieron en un autocabeza de proceso contra las Fuerzas Armadas. Y toda esta política, ¿cómo ha tenido ahí unos actores? Ese señor Vivanco, que en muchos países del mundo no lo recibe, se ha convertido ahí en el mayor vocero del doctor Cifuentes de la JEP. Este doctor Vivanco, que es bastante sesgado contra las Fuerzas Armadas y contra mi gobierno, ha venido a decir mentiras. Por ejemplo, a decir que apenas en el 2007 se priorizaron las desmovilizaciones sobre las capturas y las bajas. Mentiras. Está en el manifiesto programático de los 100 puntos que yo le presenté al país como candidato a la presidencia. La hoy vicepresidenta, entonces ministra de Defensa, doctora Marta Lucía Ramírez, produjo un documento que se llamó La Seguridad Democrática cuando empezaba el gobierno, y ahí quedó plasmado todo lo de movilizaciones. Usted, doctor Fernando, cuando era ministro del Interior y de Justicia, modificó la ley 782 para que, o la ley esa de orden público, y se introdujo el capítulo de movilizaciones muy al principio del gobierno, para que este señor Vivanco, primero dice que fue solo en 2006 cuando se dio la orden de que los cadáveres fueran, su levantamiento lo hiciera la Fiscalía, que la Fiscalía empezara la investigación
sobre cualquier caso de persona dada de baja. Miente, fue desde 2002, desde iniciado el gobierno. Y vuelve a mentir este señor, y le hacen eco aquí. Y dicen que no, que es una pelea de Uribe con él. Este señor vuelve a mentir cuando dice que la prioridad de la desmovilización apenas empezó en 2007, cuando había empezado en los anuncios programáticos que yo le hice al país como candidato a la presidencia. Y por último, doctor Fernando, ¿cuánto me extraño? Si la Fiscalía General dijo que eran 2.000 y pico, grave, uno es muy grave, y la Fiscalía fue la que tuvo que iniciar la investigación, el CTI de la Fiscalía, sobre cada caso de persona dada de baja. ¿Dónde están las pruebas que digan que la Fiscalía mintió en 4.000 casos? Porque siendo muy grave uno, la JEP abulta la cifra y la pasa de 2.000 y pico a 6.000 y pico. Si todos esos levantamientos los había hecho la Fiscalía, si la Fiscalía estaba en la investigación de esos levantamientos, ¿dónde están los elementos probatorios de la JEP para hacer lanzar esa cifra, que entonces tiene una discordancia enorme con la Fiscalía y con la oficina esta de ¿cómo se llama? De la memoria histórica? Señor presidente, usted con su prodigiosa memoria está omitiendo algo que es muy importante para esta discusión, porque esto no solamente me consta, sino que fui actor directo en el tema. Una de las oficinas más importantes que manejábamos desde el Ministerio del Interior y de Justicia era la oficina de los desmovilizados, porque nuestra función principal era desmoralizar las tropas enemigas para que el guerrillero raso se entregara, y no se entregara a lanzarlo a su suerte, al hambre, a la desesperación de no tener que hacer, sino que lo recibíamos en esa oficina para enseñarle un oficio, para mantenerlo mientras tanto, para ayudarle en su reincorporación a la sociedad. Presidente, dirigí esa oficina. Usted recuerda que la tuvimos en manos de personas del más ejemplar comportamiento y de la más grande eficacia. Nuestro objetivo no era matar a nadie, producir bajas, era producir la baja técnica en el sentido de que salieran de la guerrilla, pero para ayudarlos, para convertirlos en ciudadanos de bien y hasta para conseguirles empleo, presidente. ¿Eso cómo se puede olvidar? Y eso fue a los comienzos de su gobierno, en los primeros días de su gobierno, por instrucciones suyas y dirección suya, señor presidente. Pues eso refuerza de manera muy importante la verdad. Y yo le pido, si alguno de los compañeros que me ayudan, Hernán Cadavid, Laura Medina, están conectados, que espero que lo estén, que este punto lo anotemos para destacarlo ahora en las redes e incorporarlo a un papel que se ha venido construyendo sobre el tema. Así fue, doctor Fernando. Yo ya no sé qué responder. Procedimos de tan buena fe cuando llegamos diciendo aquí lo que hay que hacer es desmovilizar. Yo recuerdo ese empeño suyo, ese empeño de Marta Lucía Ramírez, el mío. Y entonces, ahora que no, que llegamos fue a asesinar campesinos. Hombre, esto duele e indigna mucho. Y qué dificultad, prácticamente unas pocas personas, o usted y yo, usted en esos micrófonos y yo en unas redes sociales, enfrentando un aparato político de justicia impuesto por la FARC. Ayer decía el doctor Eduardo Cifuentes amenazando que no se podía atacar a la JEP. ¿Será que criticarla es atacarla? A él se le olvida el origen espurio de la JEP. A él se le olvida que le impuso la FARC. A él se le olvida el ser de los militares. A él se le olvida que perdieron el plebiscito y que a pesar de eso le impusieron política. Doctor Cifuentes, usted sabe por qué le digo yo política. Usted está haciendo política y revise muy bien su entorno, doctor Cifuentes. Y uno no puede hacer política con la vida de los ciudadanos. Yo le hablaba al país
no de cuántas bajas habían, sino cuánto habían bajado los homicidios. Mi discurso era un discurso de aclimatar la tranquilidad. Un país que pasó de 28.000 homicidios al año, pasó a 15.000. La política, diciendo que fue una política de asesinatos. ¿Qué batalla tan difícil, doctor Fernando, contra un aparato político de justicia como es la servicio de la JEP al servicio de la FARC? ¿Qué batalla tan difícil contra una desacreditada organización como la de Vivanco, con tantos problemas en el mundo? Países que no la reciben, y aquí ese señor viene a posar de sabio y a posar de ser el mejor informado. Y entonces aparece uno ante los medios de comunicación como que simplemente se estuviera en un enfrentamiento con el señor Vivanco. Pues yo sí le quiero decir a todos los medios de comunicación, no, este no es un enfrentamiento persona a persona, este es un enfrentamiento de hechos. Yo le pido a los medios de comunicación que investiguen. Si es verdad lo que dice Vivanco, que apenas en 2006 se dio la orden de que la Fiscalía iniciara la investigación de cualquier caso de persona dada de baja en combate, o si es verdad lo que yo estoy diciendo, que lo dije desde 2002, que sacamos un decreto sobre esa materia, que fue una orden de la Presidencia de la República. Yo le pido a los medios nacionales e internacionales de comunicación que examinen si es verdad lo que dice el señor Vivanco, que apenas priorizamos las desmovilizaciones en 2007, o que revisen si es verdad lo que yo digo, que lo propusimos en el manifiesto democrático que le presenté al país como candidato. Lo impulsó Marta Lucía Ramírez, primera ministra de Defensa, hoy vicepresidente. Abrió la oficina en el Ministerio del Interior para impulsar toda esa tarea de desmovilizados el doctor Fernando Londoño, ministro del Interior y de Justicia. ¡Qué batalla, doctor Fernando! ¡Qué batalla! Y qué difícil va a ser adelantar esta batalla. Ojalá se animaran muchos colombianos. Yo pienso en quienes tuvieron responsabilidades en ese gobierno, que lo conocieron. Es hora de que le hablen al país, que le hablen los comandantes militares de policía, que le hablen los ministros. Yo he lanzado un reto hace muchos años he lanzado un reto y he dicho, creo ser uno de los colombianos que más ha hablado con las fuerzas militares, o el que más ha hablado, sumando el periodo de gobernador de Antioquia y de presidente de la República. Y pregunto si hay algún integrante de las Fuerzas Armadas que hubiera recibido un mal ejemplo mío, de palabra o de obra, que se lo diga al país. Eso lo estoy pidiendo hace muchos años, doctor Fernando. Presidente, dígale a las personas que lo acompañen que hablen con la doctora Beatriz Ángel, que fue una persona clave en la desmovilización, capacitación, dirección de los guerrilleros para que tuvieran una vida fuera de las armas, porque ese era un elemento fundamental y un elemento psicológico, presidente. Usted da de baja a un guerrillero, lamentablemente lo tiene que dar de baja si está combatiendo con armas en la mano. El soldado no se puede dejar matar impunemente. Y muy rápidamente sale otro guerrillero, aparece otro. Pero si usted los desmoraliza, mostrándoles que hay otro camino, que hay otra vida, que tienen una alternativa, que la sociedad los va a recibir, que los va a perdonar o que no va a entrar en el detalle de lo que pudieron hacer, los villa que eso es absolutamente imposible. Y si los vuelve a la vida civil y les da un horizonte y los educa, esa desmoralización es implacable. Como sucedió, presidente, pero es que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Por qué las fuerzas militares han sido siempre, sistemáticamente, desde que hay recuerdo de las encuestas que se le hacen a la opinión, la organización más apreciada de los colombianos? ¿Será que a los colombianos nos gustan las organizaciones asesinas, las que matan a la gente, las que matonean al pueblo colombiano? Eso no puede ser, presidente. Nuestro ejército está en el corazón de los colombianos porque saben de sus valores morales que van de la mano de su valor como combatientes.
pero presidente, es que la acusación es contra usted, pero usted no iba a matar guerrilleros, o a matar, perdón, ciudadanos inermes, pasándolos por guerrilleros. Eso era utilizando a las fuerzas militares. ¿A cuáles? A las más que más prestigio y más amor despiertan en los colombianos. ¿Será que los colombianos somos tan imbéciles de tener veneración y de tener respeto a la utilización de asesinos? No, presidente, eso no se le puede proponer seriamente a nadie, y me parece que ese elemento psicológico político tiene que ser también parte de la discusión. ¿Cómo es que el ejército tiene la significación que tiene en el alma de los colombianos, presidente? ¿Por qué es un ejército de asesinos, o al contrario, porque es un ejército que produce el resultado magnífico que es la paz? ¿No le parece, presidente, que ese es un término de la discusión muy importante? Muy importante. Ya lo dijo Michael Reed, el editor de Economist, que cubre Colombia, muy amigo de Juan Manuel Santos. Antes de que saliera este informe, produjo una columna donde él dice que al conocerse este informe se va a acabar la poca y buena imagen que quedaba de la seguridad democrática de Uribe. Es un concierto político de mentir. ¿Qué propone? Yo veía ayer en las redes gente de la oposición diciendo que no, que aquí no hubo seguridad democrática, sino crímenes y crímenes. Ponían cadáveres en bolsas, decían las bolsas de Uribe, para poder disimular la bolsa de dinero del candidato chavista de Colombia, y así sucesivamente. Y entonces es un daño contra mí, contra esa política, justamente en un momento en el cual aparecen una serie de pruebas que acreditan que lo que yo he dicho es verdad. Por ejemplo, que yo nunca fui a buscar a la fiscal Hilda Niño Farfán para que ella denunciara a Eduardo Montealegre o al señor Perdomo, su vicefiscal. Ella le ha contado a la Fiscalía General, anoche lo vi en un medio, como me mandó decir con el doctor Hernando Torres Barrera, hombre honorable de Boyacá, que lo que estaba pasando, y por eso fue mi abogado, cuando nunca quisieron entrevistar a Juan Carlos el Tuzo Sierra, no quiso hacerlo la Corte. Mire, lo mencionó más de 65 veces. Y la mención fue para sustentar que yo obstruía la justicia, incurría en fraude procesal, soborno de testigos, que había contactado directamente a este señor. A pesar de haberlo mencionado tanto, no quisieron entrevistarlo a él en la corte, ni a la señora Lisa Ruth, la ex investigadora norteamericana de la CIA, quien fue la que le recibió la declaración en los Estados Unidos, ni a las personas que me dijeron a mí lo que comentaba el señor Sierra en Miami sobre la visita que le hicieron para ofrecerle beneficios a fin de que acusara a mi hermano y a mí. La Corte lo menciona 65 veces, no lo oyó a él ni a esos testigos. Me mete a mí a la cárcel que por obstruir a la justicia, por fraude, por fraude y por soborno de testigos. Ahora esos testigos están hablando ante la Fiscalía, que los tenían que oír, que lo más injusto es que sin oír esos testigos a uno lo metan a la cárcel, por Dios, y salen justamente a días de que se tenga que resolver una impugnación de una tutela, o que la Fiscalía tenga que decir si este señor es un bandido, lo acuso, o contra este señor lo que ha habido aquí es una injusticia, pido preclusión. Cuando la Fiscalía tiene que definir sobre mi caso, salen con este factor de presión. Y esto tiene un problema, doctor Fernando, la desmotivación de las Fuerzas Armadas de Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen muy paralizada su capacidad de acción, porque por allá, en el subconsciente del colectivo de las Fuerzas Armadas, hay la inseguridad derivada de toda esta persecución. Entonces, ¿con qué ejército Colombia va a garantizar seguridad? Por favor. Y termino con esto. ¿Cuál fue la cifra de desmovilización? 53.000. ¿Cuál fue la cifra de capturas? 39.000. ¿Cuál fue la cifra de personas dadas de baja? 13.900 dados de baja. Le restan 6.400. No fueron dados de baja sino en combate como objetivos lícitos, sino que
fueron campesinos colombianos asesinados, ¿en qué queda la seguridad democrática? Yo pregunto, ¿habría mejorado el país en esas circunstancias? Con una seguridad que no es seguridad, sino asesinato, violación sistemática de derechos humanos, no hay resultados de seguridad. A mí me parece que es un contrasentido. Por un lado decir que los asesinatos bajaron de 28.000 a 15.000 y por decir que lo que hubo fue nacionales de 6.400 personas inocentes. Eso es un contrasentido. Yo creo que con esos falsos positivos de esto que está diciendo la JEP, el país no habría mejorado, se habría aumentado el caos. Presidente, aquí hay en el fondo también, no se le olvide y que no lo olvide nadie, un negocio. Los guerrilleros dados de baja, pues son guerrilleros dados de baja y no pasa nada. Si es una persona inocente asesinada por las fuerzas militares, tiene una acción, la familia tiene una acción de repetición contra el Estado colombiano. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál va a ser la avalancha de demandas que se vengan sin soporte en una sentencia judicial? ¿Dónde están las sentencias judiciales que respaldan los 2.000 y tantos o los 6.000 y tantos, mucho menos? Eso no pasó. Lo que hubo en Colombia fue una explosión de júbilo, de alegría, porque se le devolvía al país la paz, no con terror, sino con firmeza que estaba acompañada de la generosidad, del corazón grande que usted proponía para devolver a la vida civil a miles de personas que entregaron las armas y que vinieron a ponerse bajo el alero de la sociedad colombiana. Pues, presidente, recuerdo como si fuera hoy los discursos y las conferencias que yo le daba a empresarios para convencerlos de que contrataran exguerrilleros, que era gente buena, que era gente que estaba, que había regresado al seno de la sociedad que les abría sus puertas. Esa es la realidad y por eso, presidente, usted terminó con los índices de favorabilidad que terminaron. Es que esta invectiva contra usted es en el fondo también contra el pueblo colombiano, que es tan torpe, que convierte las fuerzas militares en su organización institucional más importante y más querida, y al presidente de la República que dirigió todo aquello y que era realmente un asesino. No, presidente, esas son evidencias que no son solamente valoraciones políticas, sino que están respaldadas en cifras reales. El pueblo colombiano agradeció la seguridad democrática porque le devolvió la paz, le devolvió el progreso, le devolvió la fe en sí mismos. Ese fue el país que usted entregó y por eso usted le entregó, me parece que con la módica suma de 85% de favorabilidad o algo parecido. Y eso era el pueblo colombiano torpe y equivocado y tan majadero que le da 85% de favorabilidad a una persona que manda a asesinar gente. No, presidente, esto viene contra toda evidencia política y contra toda realidad fáctica. Los hechos son los hechos y son tosudos. La seguridad democrática le devolvió al país la paz a través de la justicia, a través del orden y de la fuerza legítima del Estado para combatir estas fuerzas terroristas amparadas en el narcotráfico. Que ese detalle no se olvide, presidente. Usted libró la batalla más dura que se ha librado contra los narcotraficantes, que son los que siguen sembrando el terror en Colombia. ¿No es verdad, presidente? Entonces, sí, por supuesto, pero mire lo que, agréguele a lo que acaba de decir usted, lo siguiente. Nosotros, y hablo de un grupo de colombianos numeroso, que con el no ganó el plebiscito, siempre nos pusimos a la JEP. Entendimos que no era un organismo de justicia como tiene que ser en la democracia, imparcial, sino impuesto por la FARC para protocolizar su impunidad. En la campaña del presidente Iván Duque se recogió todo lo que se había dicho en el plebiscito, lo de derogarla, reformarla. Intentamos introducir una mínima reforma en el Senado, estando yo de senador al principio del gobierno, para que por lo menos hubiera una sala especial para las Fuerzas Armadas, sobre la tesis de que
un organismo creado por la FARC no puede juzgar a los militares de Colombia. Eso no fue posible, doctor Fernando. Yo he seguido insistiendo porque me dicen, no, hombre, no hable contra la JEP, que eso no interesa en las encuestas. A mí sí me preocupa que nosotros no le cumplamos al país lo que se prometió. Entonces he venido insistentemente diciendo que hay que reformarla en 2 aspectos o en 3, que no puede estar 20 años. Esa distorsión de la justicia, que hay que sacar de allí a los militares, que los juzgue un órgano imparcial, independiente, y que aquellas personas responsables de delitos atroces, como violación de niños, no puedan estar en el Congreso. Mire, yo voté el tema de la cadena perpetua a los violadores de niños por lealtad con el gobierno. Yo salí de la Universidad de Antioquia con la convicción jurídica de que la cadena perpetua era inconveniente. Y entonces, por lealtad con el gobierno y por sentimientos de padre de familia y de abuelo, voté eso. Hice caso omiso de mis convicciones de la Universidad de Antioquia. Y sí que me preocupa esta contradicción. El país avanza hacia la cadena perpetua a los violadores de niños, pero los violadores de niños siguen en el Congreso. Por favor. Entonces, lo que hace el doctor Eduardo Cifuentes y su equipo es pretender, a través de explosivas declaraciones sin sustento, pretender acallar la voz que pide, una de las voces que pide la reforma de la JEP. Va a ser bien difícil, pero tenemos que seguir en eso. Y yo imploro mucho que esté en estado crítico de salud Ervin Hoyos. Dios lo alivie, porque lo que él llama la Comisión Civil de la Verdad encontró que un falso positivo de la JEP denunció en Dabeiba fue mentira. Primero fue un hecho anterior a nuestro gobierno, de alguien dado de baja por las Fuerzas Armadas, enterrado no en una fosa en el monte, sino en el cementerio de Dabeiba. Y el magistrado Ramelli de la JEP convierte eso en un falso positivo. Ervin Hoyos, su grupo investigador, con detalle demostraron que eso no era verdad. Doctor Fernando, yo llevo muchos años esperando que le pongan piso a las acusaciones contra mí, que dejamos una fosa común en la Macarena, donde enterramos personas de falsos positivos. ¿Dónde está eso? Mire lo de Dabeiba, la escombrera de Medellín, a usted le tocó, Comuna 13. Cuando llegamos a la presidencia, al gobierno, en la Comuna 13 de Medellín había 300.000 personas que eran víctimas del crimen. 2 días antes de esa operación de septiembre, octubre, despuesito de que llegamos al gobierno en 2002, me llamó un viejo dirigente liberal que me había acompañado a ser senador de la República y gobernador de Antioquia, y me dijo, hombre, me mataron una nietecita hace 2 noches. Y dije, ¿cómo? Me dijo, estaba aquí en el balcón de la casa. Y esos criminales disparando de un lado y otro, seguramente una bala perdida me mató la nietecita. ¿Cómo le parece? Nosotros, con los mismos militares que venían, con los mismos policías que venían, que habíamos recibido del gobierno anterior, adelantamos ese operativo. Ganó tranquilidad la Comuna 13, la ciudad de Medellín. Según estas ONGs, y según sus voceros que muchas veces dice uno, no los menciona. Lo que hicimos fue asesinar inocentes y que enterrarlos en una fosa común de la Escombrera. Eso ocurrió en 2002. Y denuncian eso. Pregunto, ¿a dónde está la fosa en la Escombrera? ¿A dónde está? Por favor. Esto es infamia tras infamia, doctor Fernando. Entonces, no sé, hay que sacar fuerzas para seguir en esta batalla, pero cuánto preocupa
esta distorsión de los hechos. Presidente, no se le olvide y que no olvide el país que la JEP, esa organización, usted sabe que, y perdóneme el paréntesis, usted y yo tenemos una discrepancia en cuanto a el acuerdo de La Habana y a la JEP, a ambas cosas, porque usted cree que eso se puede modificar, yo creo que eso hay que hacerlo trizas, lo dije así en una intervención que ha cobrado mucha relevancia en la política colombiana. La JEP fue elegida por 5 comunistas, que eso no se nos olvide, de los cuales 3 son extranjeros. Es la única organización judicial de América elegida por extranjeros. Eso no se daba desde la colonia, presidente. Aquí en la colonia nos mandaban desde España los oidores. Después de la revolución de 1810 y de la batalla de Boyacá en el 19, nunca se volvió a elegir un juez por extranjeros, hasta cuando llegó la JEP. El doctor Cifuentes es elegido por un español amigo de la ETA, por un argentino amigo de Montoneros, por un peruano amigo de Sendero Luminoso, por una farmacéutica comunista y por un ex magistrado comunista y declarado comunista. 5 comunistas eligieron a los de la JEP. Pero, presidente, ¿cómo se pueden olvidar estas cosas? ¿Cómo se puede mantener una organización así? ¿Qué es esta vergüenza para el país de que sus altos magistrados, y ponga eso entre comillas, sean elegidos por extranjeros y por extranjeros políticamente radicalizados? No, presidente, el país tiene que reflexionar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Le pido a quienes me ayudan, que estén oyendo la hora de la verdad, Hernán, Laura, documentemos bien este punto hoy. Porque sí, yo suelo decirle a los jóvenes que la batalla política es un proceso ininterrumpido, que no es de impulsos. Entonces esta batalla hay que seguirla. Ese es otro punto bien importante en esta lucha, doctor Fernando, el que usted acaba de decir. Y oiga, uno de ese informe, el mismo informe dice que está soportado por muchas ONGs contrarias a nuestro gobierno, que la ONG Kira Castro de Cepeda, no digo más, que el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que otra que se llama una corporación para la defensa de presos políticos, ¿cómo le parece? Para la defensa de presos políticos en Colombia. Y mire lo que pasa y lo que pasa con el señor Vivanco. Esa corporación de defensa de presos políticos le dio aproximadamente 12 millones de pesos a la familia del que tienen como testigo contra mi hermano y contra mí, Juan Guillermo Monsalve. Y entonces, él no es preso político. A poquitos presos políticos que ha habido en la Colombia democrática de décadas. Creo que uno he sido yo. Y entonces, ¿sabe por qué está condenado Juan Guillermo Monsalve? Está condenado por secuestro extorsivo. Entonces lo tratan como preso político, esa organización. Esa organización le dio a la familia 12 millones de pesos. ¿Sabe quién es uno de los aportantes a esa ONG? El señor senador Iván Cepeda. Primero dijo una cifra, después otra, y aparecieron los estados financieros de esa corporación, y él aporta mucho dinero. Y entonces, como la Corte no le dio alcance a eso, este señor Vivanco no niega el hecho, porque no lo pueden negar, pero dicen que la Corte dijo que eso no es delito. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué tal que eso lo hubiera hecho alguien allegado a mi persona? Hombre, y entonces estas son las organizaciones que presentan esos informes, sin pruebas, simplemente unos informes políticos de ONG, y le dan este alcance y hacen este daño, por Dios. Daño contra las Fuerzas Armadas, contra la seguridad, contra el valor de la seguridad, por supuesto. Usted lo ha dicho, tienen un objetivo, que es mi persona. Pero ahí seguimos en la lucha, doctor Fernando. Presidente, permítame corregir su memoria cuando usted habla de los presos políticos
y no menciona dos que le voy a dar y que son presos políticos: Andrés Felipe Arias, Alfredo Ramos. Esta es la hora en que no sale la sentencia en la Corte Suprema de Justicia sobre Alfredo Ramos. Y Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión, me parece que esa es la cifra, sin haberse robado un peso y sin haber cometido, ni sin haber incurrido en ninguna conducta que se le pueda reprochar personalmente. Esos son presos políticos. Bueno. Y súmele, doctor Fernando, Alberto Velázquez, Bernardo Moreno, el doctor Sabas Pretel, Diego Palacio, la doctora María del Pilar, súmele, doctor Fernando. Súmele. Y además comprobado porque es que el tema va produciendo unos hechos que vuelven nuestra denuncia incuestionable. Ese magistrado que fue presidente de la Corte, que decía que había que meter a la cárcel a los funcionarios del gobierno Uribe, que no era un tema jurídico, sino político. Ese magistrado que hace parte del cartel de la Unión en Canadá, ya está. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El magistrado Leonidas Bustos. Y ahí está la grabación. Eso no es un cuento, ni son testigos, es la grabación del discurso del señor diciendo que fallen, pero que eso no es un caso jurídico, sino político. ¿A quién se le ocurre decir que Diego Palacio o que cualquiera de los colombianos ilustres que usted mencionó, de la María del Pilar Hurtado, que Sabas Pretel, sean delincuentes? Bernardo Moreno, hágame el favor, delincuentes. Esos son presos políticos. Y entonces esto quiere continuar, la danza continúa. Y es la utilización del poder judicial en Colombia como un instrumento de la política. Eso es la verdad. Ya los presos políticos aquí no son como en Birmania, ordenados por un gobierno que se toma el poder, sino por unas cortes que están infiltradas políticamente hasta los tuétanos. Y cortes tan poco prestigiosas que hay un cartel. Es que uno se acostumbra a las cosas, presidente, a hablar de un cartel de la toga. Aquí hay cartel de la cocaína, aquí hay cartel de jaladores de carros y cartel de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y esa es la corte que hay que venerar y que hay que respetar, conformada por unos delincuentes que venden sus fallos. Presidente, este es un debate que hay que llevar a cabo y usted no puede ser la víctima, ni lo vamos a dejar solo en esa batalla, porque hay que volver por los fueros de la verdad, por recordarle al país lo que fue el gobierno de seguridad democrática y cómo le devolvió la paz a Colombia y cómo el 85% de los colombianos estuvieron de acuerdo con eso y felices hasta que vino el desastre del gobierno de Santos, que volvió a conducir al país por los terrenos que lamentablemente hemos tenido que trasegar. Presidente Álvaro Uribe, sí, diga usted. No, doctor Fernando, muy agradecido. Muy agradecido. Invito a todas las personas que participaron y conocieron ese gobierno que le hablen al país. Digan qué hicieron, qué hice mal hecho, qué conocieron ellos de nuestras actuaciones. Yo sí invito a que eso se dé, doctor Fernando. Estoy muy agradecido con usted, con la Hora de la Verdad, este espacio tan amplio, y con su equipo periodístico. Le pido además que está por ahí que me ayude con aspectos que tomé nota para que me ayuden en Laura Medina a publicitarlo, la oficina de los reinsertados que se creó por parte del doctor Londoño, quienes eligieron la JEP, etcétera. Son temas que hay que incorporarle a este pliego para denunciar tanta injusticia. Que hubo falsos positivos, qué tristeza. Pues nosotros mismos no entramos a sancionarlos. ¿Acaso no retiré 27 altos militares de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no dije cuando salí de una reunión en la oficina de Naciones Unidas, donde me pusieron frente a frente con un capitán del ejército que me dijo que la brigada de Ocaña
protegían al narcotráfico y que para aparentarle al gobierno que combatían al narcotráfico habían asesinado a unos inocentes. Salí y en la misma puerta de la Oficina de Naciones Unidas se lo dije al país. Esas personas de las fuerzas militares están prisioneras. Pero tanta falsa acusación, doctor Eduardo Cifuentes. Doctor Eduardo Cifuentes, no haga política. Si cree que le estoy diciendo que es mentira, revise su entorno. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, señor presidente Álvaro Uribe Vélez, y seguimos en la lucha que es la lucha suprema, la lucha por la verdad y por la justicia y por el honor de Colombia. Muchas gracias, presidente Uribe. Bueno, queridos amigos, no sé a cuántos consejos de seguridad, en cuántos consejos de seguridad participé activamente, ministro del Interior, a ver si en alguno de ellos, a alguno de las personas, de los oficiales que nos acompañaban, oficiales de tanto poder moral como Jorge Enrique Mora Rangel, como Teodoro Campo Gómez, oyeron decir en algún momento que había que producir bajas, costara lo que costara y contra todo derecho, para producir algún efecto de naturaleza política. Que lo digan, que lo digan. Yo, bajo la gravedad del juramento, otra vez estoy dispuesto a decir que jamás escuché al presidente Uribe siquiera una insinuación en ese sentido. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 15 minutos.